Y ahora sí, damas y caballeros, transmitiendo completamente en vivo. Estamos acá muy emocionados y muy contentos. Estamos iniciando en este preciso instante el capítulo número 19, capítulo 19 de esta temporada 6 de Totem Live. Y esto se da en el marco de una circunstancia muy, muy interesante, que es que nuestra invitada de hoy está ahora en la capital de la República Argentina, creo, ahora nos lo confirmará, pero hace 10 minutos estuvimos reunidos aquí en la ciudad capital del Reino de España, en Madrid. Ya la van a conocer, quienes no la conozcan, quienes la conocen ya la quieren, ya la admiran, ya la reconocen. Vamos a llamarla una mujer multifacética, empresaria, emprendedora, escritora, conferencista, formadora, pero sobre todo una mujer plena de energía, una energía desbordante, pero una energía positiva, catalizadora de cosas positivas, constructivas, inspiradoras. Pero como suelo decir, la gente no viene aquí a ver a Andy Stallman, sino que vienen a escuchar, a aprender, a inspirarse de y con nuestros invitados. Así que, damas y caballeros, vamos a darle paso a los estudios centrales de Totem Live y completamente en vivo, Natalia Nati De Vita. ¡Qué introducción! ¡Qué introducción! La quiero grabar para dejarla ahí y escucharla frecuentemente. Así que, ¡Qué grande! Un placer. Así Bien que merecida, ¿o no? Sí, gracias, gracias. Bueno, para mí me hace mucha ilusión estar acá en Totem Live. Te admiro mucho y la verdad es cierto, estuvimos hace muy poquito viéndonos y disfrutando de lindas charlas y compartiendo siempre lindas miradas. Así que, bueno, gracias por esta invitación y, bueno, un saludo a toda la audiencia de Totem. Vamos a darle un saludo a toda la audiencia de Totem Live que nos vienen acompañando desde tantos países, más de 50 países en cada episodio de Totem Live, muchos en vivo, muchos en diferido. La verdad que hoy estábamos repasando con el equipo Totem todos los invitados e invitadas que hemos tenido en estas seis temporadas y es para agradecer infinitamente. Bueno. Vamos a empezar con uno de los rituales favoritos de Totem Live, que es preguntarle a nuestra invitada quién es. ¿Quién es Nati para Nati? Bueno, Nati para Nati es una mujer apasionada, muy comprometida, una mujer con energía, enérgica, que está convencida de que construir una carrera y tu vida tiene mucho que ver con la clase de persona, con el tipo de persona que sos y también con el trabajo interno que uno puede hacer a lo largo de su vida. Ese trabajo interno es una mirada hacia nosotros mismos. Y también Natalia es una persona que cada vez más, cerquita de sus 53 años, es más consciente de disfrutar la vida, no solo el trabajo, los proyectos, sino también el tiempo con la familia, con los hijos, el tiempo para ella misma. Soy una apasionada del deporte. Ahora corro la maratón de Buenos Aires, 21 kilómetros, y la vida al aire libre es algo que también me encanta. Así que el equilibrio, la pasión, el balance, la inspiración, el compromiso son palabras que pueden definir tranquilamente a Natalia. Maravilloso. Nati, yo cada tanto voy a mirar así para abajo porque soy una persona de la vieja escuela que va tomando notas, ¿vale? Me encanta, a mí también. Si me ves mirando para abajo, estoy escribiendo, no me estoy atando los cordones ni nada. No, me encanta, a mí también, a mí también. Así que, bueno, dicho todo esto, que ya me abriste 20.000 melones, yo le quiero contar a la gente que nos acompaña en Totem Live, por si no lo saben todavía, que aquí no hay guión y acá no se mandan preguntas por adelantado y aquí el que viene se entrega sin red. Nadie está obligado a responder lo que no quiera responder, pero acá nadie sabe lo que puede pasar. Así que, de todo lo que dijiste, hay muchas cosas con las que me quedo, pero quiero empezar por lo difícil, no por lo fácil. Y hablaste del tiempo, hablaste de tu edad, hablaste del tiempo de calidad con tus seres queridos, del tiempo de calidad con vos, de cómo lo estás cuidando, de cómo lo estás valorando. Me encantaría empezar por esto que quizás es lo más escaso que tenemos, que es el tiempo, ¿no? Que es algo que no se puede guardar, no se puede almacenar. Lo que no viviste en el tiempo que vivís se fue para siempre. ¿Cuál es esa relación que tiene Nati con el tiempo? Y en la medida que vayamos avanzando con el resto de preguntas, la gente va a entender mucho de por qué empecé con esta pregunta. Claro. A raíz de lo que fue, mi libro de la energía,
ahí empecé a entender lo que era la gestión del tiempo, ¿no? La gestión del tiempo es una agenda que tiene diferentes actividades y que mi mirada era ser muy efectiva con el manejo de la agenda. Pero por otro lado, después todo este proceso hermoso que lo que fue del libro me mostró que el tiempo hoy es energía. Es esa energía que me permite, ¿sí?, estar presente, porque una agenda puede ser muy eficiente, pero te permite quizás no estar tan presente. Cuando vos gestionás tu energía, gestionás tu presencia. Es decir, en todas estas actividades que tengo yo, ¿cuáles ameritan que esté o que no esté? ¿Y cuánta presencia va a requerir de mí? ¿Cuánta energía va a poner? Hoy Natalia está como mucho más consciente de cómo utiliza su tiempo. La Natalia de hace unos años es como que en términos futbolísticos, ya que el Mundial se fue hace poco, iba a todas las pelotas con la misma energía y con las mismas ganas y con el mismo ímpetu. Hoy la Natalia, que ya está más trabajada internamente, más madura, hoy elige a dónde quiere ubicar ese tiempo, a dónde quiere poner el foco, su energía, su presencia, y soy cada vez más consciente y lo valoro cada vez más. Por eso a mí me encanta decir que el tiempo hoy para mí es sumamente importante porque está totalmente linkeado con cómo voy a recuperar o se va a drenar mi energía. Maravilloso. La analogía futbolística a mí me encanta porque te ayuda a También. entender todo. Sí, sí, es de lo mejor. Mi hermano Me- Martín, el más chiquito, que justo hablé hace un rato con él, es un grandísimo filósofo del fútbol y siempre te trae una analogía futbolística para cada circunstancia, sea dramática, espectacular o A extraordinaria. mí me gusta mucho, sí. Estabas hablando de que pasaste de ir a cada pelota como si fuese la última, a saber gestionar a qué pelotas voy con más ímpetu, con menos ímpetu y a qué pelotas no voy, ¿no? Se me vino a la imagen el Messi del Mundial, ¿no? Que parecía que no estaba, pero estaba quizás más que todos, pero supongo que igual que a Messi, vos pasaste por un proceso hasta llegar a estas conclusiones o a esta nueva realidad. Para las personas que ven en Nati una persona, una mujer exitosa, que cumple sus sueños, que alcanza sus metas, contanos, de lo que puedas contar, la cara oculta del camino, ¿no? ¿Dónde trastabillaste? ¿Dónde te dolió? ¿Dónde te apretó el zapato para luego emerger con esta sabiduría nueva? Exacto. Siempre tuve como este mindset de el trabajo en relación de dependencia y así empezó mi vida, ¿no? Con lo que era como correcto, trabajar en una empresa, esto fue lo que fui incorporando, no solo en mi familia, sino a lo largo de mi carrera universitaria, encontrar la pasantía, después un trabajo efectivo, después hacer la carrera. A medida que voy diciendo esto, me parece como bastante, ¿no? Ya un poquito más de modé, pero sigue siendo así. Y siempre como muy en serie, repitiendo lo que mi mente decía que tenía que ser para una persona que se recibía, que entraba al mundo corporativo, que tenía que tener una carrera. Hasta que en un momento me empecé a escuchar, empecé a trabajar internamente conmigo a través de la terapia, del autoconocimiento, de muchas cosas que tenían que ver con mi persona y empecé como a silenciar un poquito a la mente y darle lugar a el corazón, a lo que sentía. Toda esta carrera en relación de dependencia hasta mis 44 años, que es ese momento donde yo lo llamo el punto de inflexión, donde ya el piloto automático me empezó a tensionar, a tirar, a generarme muchas preguntas que me provocaban angustia, que me provocaban mucha incertidumbre y a las cuales yo no me quería enfrentar. Hasta que el cuerpo es muy sabio, porque el cuerpo a veces nosotros no queremos escucharlo, pero sí se hace escuchar. Y ahí empezó, bueno, empecé a tener como ciertos ataques de pánico, nada grave, pero la sintomatología era muy presente. Y seguí un tiempo más hasta que me empecé a escuchar y empecé a darme cuenta que ya no resonaba ni mi cuerpo ni mis ganas en el trabajo de relación de dependencia. Y eso a veces es muy difícil enfrentarlo, porque uno hace todo lo posible por tratar de evitar la incomodidad de dar un salto hacia otro lugar. Y en ese momento, tanto el cuerpo como mi mente y sobre todo mi energía, Andy, mi energía no era
la de una mujer que estaba feliz con lo que estaba haciendo. Entonces, ese salto vino atravesando el miedo, atravesando esa incertidumbre y muchísimas preguntas que no tenían respuesta. Pero como me considero una persona también de armas tomar y de avanzar, lo hice y sin decirte que no tuve miedo, pero que la verdad que fue profundamente transformador, ese salto hacia la independencia, mi propio proyecto. Y si hoy miro hacia atrás, me felicito y me reconozco con valentía y coraje de haberlo hecho. Así que no por nada hoy acompaño a personas a trascender esos miedos y acompañarlo en ese tipo de procesos. Está buenísimo, Nati, y me encanta que lo comentes así tan abiertamente, porque muchísimas personas que nos acompañan en Totem Live están viviendo procesos, a veces desde la misma juventud y a veces desde la misma madurez, donde el miedo es un denominador común. Y sobre el miedo te quería preguntar dos cosas. La primera es la manifestación corporal que vos hablabas, no es que a los 44 años empezó, supongo que iba incubando y se manifestó más fuerte a los 44. Y vos tampoco, el día que te sentiste mal la primera vez o después del primer ataque de pánico, dijiste, bueno, me voy a reinventar y voy a ser una mujer nueva. Eso también. Me gustaría hablar un poco del tiempo que hay que darle a los procesos, ¿no? Que no es todo inmediato y no es instantáneo, pero también cómo te curten y te hacen madurar, como decís. Yo aprendí tanto en mi proceso que ahora puedo ayudar a otros a atravesarlo. Totalmente. Y es un proceso y uno tiene que poder, yo digo que los procesos hay que atravesarlos. Si uno quiere ir al atajo o quiere ir a la alfombra y ponerlo debajo de la alfombra para tomarlos en otro momento, eso no resuelve, eso es muy, muy a corto plazo. Yo lo que hice fue uno de los síntomas muy claros que yo tenía y que se los quiero compartir porque es muy, muy simbólico. El síntoma más importante de mi ataque de pánico eran los mareos. Yo por 7 años viví con mareo todo el tiempo, me estudiaron en toda la Argentina muchísimos neurólogos para ver a qué se debía, porque yo no tenía una causa aparente, pero yo vivía mareada y el mareo es un desequilibrio y ese desequilibrio después me di cuenta que tenía que ver entre lo que yo estaba haciendo, pero lo que mi alma y mi corazón me decían otra cosa y que yo estaba sosteniendo. ¿Por qué? Por el deber ser, porque era disciplinada, porque era correcta, porque había terminado la carrera, porque tenía que mostrarle a mi familia, porque no quería decepcionar. Y todo eso era para el afuera, pero no era para adentro, para la Natalia que deseaba estar haciendo otra cosa. Así que ese mareo, que mareo es cuando no te podés sostener, ¿no? Y entonces ese mareo estaba mostrando que algo necesitaba un balance. Y ese algo, te puedo asegurar que cuando enfrenté mis miedos, cuando enfrenté todas las situaciones, me ayudé de muchas terapias, yo tengo mucha disposición para poder salir de las situaciones que me generan displacer. Y eso es una cuestión que para mí fue fundamental, la disposición a ver, y la disposición a querer hacer algo por salir. Y eso requiere de una gran flexibilidad y de una gran apertura. Por eso hoy adoro tanto cuando hablamos de la competencia de la flexibilidad y la apertura, porque son tan necesarias para permitirte salir hacia otro lugar. Si uno es rígido, tiende a quedarse en la zona de confort. Y el cuerpo me dijo, Nati, en la zona de confort ya no. Así que te invito a que salgas. Y esa invitación fue la que realmente me llevó al salto de armar mi propio proyecto. Y hoy, Andy, estoy muy feliz y me siento súper nutrida de esa experiencia para poder volcarla a otros, ¿no? Maravilloso. Ahora vamos a hablar de tu presente. Quiero que nos hables también de tu libro, de la presentación que fue maravillosa también, de la energía. Pero para cerrar esta partecita de esta charla tan interesante, cuando vos te sentís que solo no podés o sola no podés, ¿qué le decís a las personas que nos escuchan y que nos ven? ¿Dónde se empieza a buscar ayuda? ¿En un familiar, en un amigo?
Porque una persona con una personalidad como la tuya, ¿no? Que va alcanzando todos los hitos que se fue proponiendo, de repente se encuentra vulnerable, se encuentra frágil y tiene que pedir ayuda, que es algo que no está acostumbrado a hacer. ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde recomendás vos que las personas que no se animan a preguntar empiecen a consultar? Claro. Primero, entendiendo que no lo sabemos todo y que no tenemos todas las respuestas. Esto es como la cuerda tensa. La sigo teniendo tensa, no quiero pedir ayuda, se puede Ujú. romper algo. Sí, sí, Entonces, sí, antes sí. de que se rompa, la invitación es, estoy pasando por un momento de angustia donde no sé bien para dónde ir y es muy lindo poder decir necesito de ayuda. Yo busqué, por supuesto, amigos, familia, todos me apoyaban, pero también busqué ayuda profesional que me pueda sostener en un momento en el que yo no sabía bien para dónde ir, para dónde tomar la dirección, el rumbo. Y es muy bueno ser consciente de eso y no querer esconderlo. Hoy, la Natalia que está viviendo esto, cuando yo me fui del trabajo, no sabe bien para dónde ir. Bien. Y es muy amoroso de nuestra parte regalarnos esa actitud que vos con total seguridad se la regalarías a un amigo. Ahora, ¿por qué no te la regalarías a vos? Entonces, lo Muy primero que quiero decir es, sentite vulnerable, esto no habla de tu valor, sino habla de tu entereza, de tu vulnerabilidad y de tu coraje para decir, ahora necesito ayuda. ¿Qué puedo hacer para esto? Y ahí hay múltiples opciones en las que vos puedas. A mí eso me ayudó muchísimo, así que yo lo recomiendo porque esa mirada tan compasiva con uno mismo ayuda a poder salir hacia otro nivel. Qué lindo, Nati, buenísimo. Justo cuando comentabas esto, nos llegaron saludos desde Salta, desde Corrientes, Qué lindo. dos provincias muy norteñas, en el este y Sí, el oeste de nuestro querido país. Saludos a Maribel, saludos. a Paola y a todas las personas que se van sumando. Nati, tu carrera profesional es una carrera que podemos definir, vista desde afuera por lo menos, como una carrera de éxito, ¿no? El éxito, ¿cómo lo medís vos hoy? Tu éxito, ¿no? ¿Dónde pones los estándares para decir esto es exitoso, esto no es exitoso? ¿Es el dinero? ¿Es el impacto? ¿Es la coherencia? ¿Es la felicidad que conseguís en los demás? ¿Es, no sé, el sentirte íntegra? ¿Por dónde van hoy tus parámetros Los para considerar? indicadores, sí. Eso es, sí, Sí. sin más ni menos. En realidad, un poco de todo lo que decís, para mí hay una palabra que dijiste que lo define todo, que es la coherencia. Necesitamos de la coherencia porque si yo tengo el éxito y tengo el dinero y tengo muchísima reputación, pero eso me desconecta de quién soy, Ujú. hoy te diría no me sirve. Bien, Hoy todo lo que hago tiene que tener una correlación y una coherencia con esta persona que soy, que disfruta, que quiere también tiempo libre, disfrutar un poco todo lo que dije al inicio, pero el gran indicador es cómo me siento acá. cuando estoy haciendo. Cuando estoy en mi trabajo que amo, en una mentoría, en un curso, en una charla, en una conferencia, escribiendo, cómo me estoy sintiendo. Y eso a veces nos cuesta porque nuestra mirada todo el tiempo está hacia afuera. Cómo me ve el otro, cómo estoy viendo, cómo esto, cómo lo otro, todo el tiempo afuera. Y nos deja así, chiquititos para el último. No, ¿cómo me estoy sintiendo mientras estoy en este vínculo? ¿Cómo me siento mientras estoy en el proyecto? ¿Cómo me siento con este equipo? Es cómo me siento en el proceso. Esto es lo que aprendí. Y Ujú. cómo me siento en el proceso tiene que ver con una mirada que yo misma me dedico. Así como se la dedico al resto, también es muy bueno dedicársela a uno, ¿no? Está Y es buenísimo. así lo que no me abandona. Cuando yo estoy conectada conmigo, ahí está la energía, el brillo en mis ojos, las ganas, y ese es mi indicador. Si algo de eso se apaga, es porque tengo que volver a mí. Bien, 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 bien. Casi que sos tu autocoach también, además de hacia los terceros, hacia Sí, además. bueno, a veces Eh, también necesito ayuda, por supuesto. no, más bien, más bien. Y eso habla bien de cada uno de nosotros. Vos sabés, Nati, que
en el mundo del branding, una de las cosas que cuesta mucho, sobre todo con los no creyentes, es explicar el valor de los intangibles. Y tu último libro, que lo tengo ahora para lectura de verano, ya arriba del pilón, habla de energías, ¿no? Y entonces, mi pregunta, tratando de ponerme un poco en los zapatos de quienes nos acompañan, ¿no? Tiene como un doble rasero, ¿no? Por un lado, los que no creen en las energías, y por otro lado los que sí creemos en las energías, ¿no? Entonces, me gustaría eso, que nos puedas contar un poco de qué manera las energías determinan, definen, alteran esa capacidad de poder hacer, de poder interactuar, de poder conectar, de poder crecer en base a lo que estudiaste y luego redactaste y luego publicaste en tu libro. Yo la energía la abordo en este libro porque, bueno, siempre creí en la energía que uno puede imprimir en cada situación en la que interactúas, pero la energía es como ese recurso que no se ve, es un recurso que nos permite enfrentar las demandas del día a día. Digo que es invisible, no se ve, pero que tiene un gran impacto. Y hago esta analogía como el Wi-Fi. El Wi-Fi no se ve, pero imagínate ahora, Andy, que el Wi-Fi se cae o no sé qué. ¿Viste? Se cayó. Todo mal. No, todo mal. Entonces, esa energía, que no es una, yo la defino como 4. La energía física, que es tu cuerpo, que tiene que estar sintiéndose bien, porque imagínate que si tenés 20 problemas en el día, pero tu cuerpo tiene un dolor, automáticamente pasás a tener un problema, no 20, porque es tu cuerpo. Entonces, el físico, el cuerpo físico hay que cuidarlo, ¿no? Porque Esperá, Nati, que te estamos perdiendo. Un segundito. Que justo hablamos de se cae el wifi, se cayó el wifi. Esto es querer o reventar. Espera un segundo que te perdimos completamente. ahora, Ahora, a ver. Creo que sí, a ver. ahora Decime. estoy. Ahora Hola, sí, hola, hola. ahora sí. Muy raro lo que pasó recién. Muy Es muy raro, raro. Esto es muy raro. muy raro. Dije que se cae. No. Y te caíste además. Es tremendo. Tremendo. Se cayó nomás. Ahora vamos a recuperar a Nati. Yo ni siquiera sé si yo estoy en vivo ahora o no. ¿Me están viendo? Alguien que me diga si me están viendo. Si me están viendo, háganme así o así, así los leo. Creo que sí estamos, ¿no? Voy a chequear. Sí, yo creo que estoy. Bueno, pero muy raro, ¿eh? Estamos hablando de energías. Nati dice que se caen las energías y de repente se cayó todo. Es No. increíble. Esto es una cosa de Esto loco. lo tendríamos que, lo tendríamos que, Esto es increíble lo que acaba de pasar, no lo puedo creer. no puedo creer. No, Por no, las no, dudas no lo digo más. no. Bueno, por lo menos, bueno, entonces vamos a retroceder a Bien, a lo si el wifi se cae y a partir de ahí sí, retomar porque no te sí, escuchamos nada. bueno, hay 4 tipos de energías. La primera que tiene que ver con la energía del cuerpo, que hay que cuidar al cuerpo, porque si el cuerpo no se siente bien, puedes tener muchos problemas, pero hay uno que es mucho más central que todos. Esa es la energía física. La energía Ujú. mental, que es cómo nuestra mente y nuestra manera de mirar el mundo nos asiste o no. Porque si yo soy una persona que cada tema o conflicto que me pase lo veo como algo que es contra mí, hay una cabeza que está como muy seteada en lo negativo. Entonces, ¿cómo tu mentalidad te ayuda a perder energía o te ayuda a recuperarla? Y después la energía emocional, que es el mundo interno de las emociones, que no es nada fácil de manejar. Entonces, cómo las emociones son impactadas o cómo impactás vos con tus emociones a los otros y cómo sos vos gestionando tu propio mundo interno. Y la energía del propósito, que es esto, ¿no? De que le pasó a Natalia cuando ya no disfrutaba de su trabajo y todo le decía que había que hacer otra cosa para seguir conectada con lo que venía, lo que es su propósito y lo que venía a hacer en la vida. Entonces, estas 4 energías que defino en mi libro tienen impacto en las decisiones que tomamos, en los equipos o en los colaboradores que tenemos y también tiene impacto en los vínculos que formamos. Y cuando digo vínculos es el de pareja, con los hijos, con la familia, con tus colaboradores y con vos mismo. Entonces, la energía la llevamos
a todos los lugares que vamos, nada más que no nos damos cuenta. Andy, cuando vos entrás a una reunión, a un equipo de trabajo, Andy ya habla con la energía antes que hayas dicho algo. La gente percibe tu energía. Entonces, la invitación con este libro es a que empecemos a observar nuestra energía, seamos conscientes de cómo podemos manejarla y gestionarla, porque nunca nos enseñaron a eso, nos enseñaron a ser perfectos en las habilidades técnicas y estratégicas, pero nadie nos dijo como profesional que también tenés que manejar tu energía, porque si tu energía se drena, va a ser muy difícil que puedas dar resultados o sostener todo lo demás. Entonces, mi libro apunta hacia una ecuación. Negocio rentable, carrera próspera, podés ganar dinero, pero no a expensas de tu energía, sino gestionando tu energía para que todo eso pueda ser sostenido. Muy bueno, muy bueno. Nati, además de ser una grandísima profesional, traslada todos sus aprendizajes en su libro y está bueno porque no es alguien que lo escribe desde ChatGPT o desde una teoría, sino desde haberlo vivido y haberlo vivido en sus carnes, ¿no? Nati, permitime abrir un pequeño paréntesis y continuamos con el libro también. Eh, Cuando uno lanza un libro, obviamente quiere hacer una presentación, que te vengan a ver, quieren que te lo compren, quieren que te lo recomienden, y no es lo mismo ser una persona muy conocida que poco conocida, que tenga una gran comunidad digital, a que no la tenga, o una comunidad no digital. ¿Qué papel le das a tu marca profesional en la construcción de tu trabajo, en la construcción de la difusión de tu libro y también de tus mensajes, de tus aprendizajes o de tus cursos? Sí, para mí tiene un papel muy relevante. A mí, yo construyo mi marca a partir de los valores que creo que son importantes, ¿no? La confianza, el compromiso, el saber de lo que hablo, el formarme, el estudiar, me encanta estudiar. Y todo eso, como bien dijiste, también el atravesar los diferentes procesos que después se transforman en programas, en mentorías, en herramientas, que todo lo que propongo como parte de mis productos y de mis servicios que hacen a mi marca tengan un sello de confianza, compromiso, el alto valor que yo le pongo a lo que hago. Para mí el alto valor tiene que ver con que sea algo de calidad, que se perciba así, pero no como una cosa superflua, sino que se entienda que ahí yo estoy trasladando mis estudios, mis horas, mi tiempo, mi inversión que yo hago en formarme, la inversión que hago con mentoras, la inversión que hago con programas, para poder ofrecerle al otro lo mejor que puedo ofrecer. Entonces, mi marca personal para mí es muy importante y esos valores tienen que estar siempre visibles. Y estoy todo el tiempo con las redes, pero acá, Andy, hago una observación. No me quiero obsesionar ni fanatizar ni que me devore toda la vorágine de lo que hoy es las redes, el video, el reel. Quiero mantener ese equilibrio porque si no estaría siendo contraria a cuidar la energía como lo digo, ¿no? Todo para mí tiene que tener un balance y un equilibrio. Y para mí eso hoy lo tiene y a mi marca y al desarrollo de mi marca le dedico tiempo, dinero, inversión, espacio y también mucho compromiso, ¿no? Bien, 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 bien. Vayan tomando nota, chicos, chicas, que estamos hablando con una persona muy sabia y que nos está dando mucho. Del libro, ¿qué otra cosa puede llevarse la gente a nivel de autoconocimiento, a nivel de atravesar el miedo? También a nivel de aprendizaje, ¿no? Porque tampoco es cuestión de decir, ay, mi primera reacción de energía es que no me cae bien la otra persona y no le doy ni una oportunidad y me voy, ¿no? O sea que también hay que conocer las energías para poder lidiar con ellas. Sí, en el libro vas a poder encontrar justamente el concepto de energía, de cómo lo hablo y cómo lo abordo, cada una de las energías, cuándo se drena y cuándo podés recuperarla. Y lo maravilloso que a mí me encanta, y esto lo traslado también a una mentoría, a todo lo que hago, es ofrecer herramientas para que la gente entienda lo que le pasa, pero está bien, yo lo entiendo, pero ¿qué hago? Y también ese qué hago es
poder tener herramientas disponibles para poder atravesar esos momentos. Una emoción que te genera mucho displacer, ¿qué podés hacer? ¿La podés omitir y seguir de largo? No, ahí te enseño cómo poder enfrentar, mirar de frente a esa emoción del miedo, como me tocó a mí hacerlo, y mirarlo de frente, sentir la incomodidad de mirar a esa emoción de frente, y a partir de que siento esa incomodidad, bueno, ¿cómo la puedo atravesar y qué puedo hacer para que ese displacer o ese disconfort vaya bajando o yo tenga otro nivel de respuesta? Porque lo que permite el libro y cualquier proceso de autoconocimiento o de transformación, Andy, es empezar a tener un nivel de respuesta a las situaciones distinto, que no te genere tanto peso, que no te genere tanta tensión, tanto estrés, tanta ansiedad, porque en la medida en que vos te conocés, podés responder a una situación con mucha más calma, más aplomo, mayor entendimiento, y no se te desprenden las emociones así como así que salen volando. Entonces, el nivel de respuesta que vos podés tener es directamente proporcional al nivel de autoconocimiento, de cómo vos gestionás tu energía y de cómo vos sabés que podés responder a tal o cual situación. Así que para mí es muy lindo lo que ofrezco en este libro porque es exactamente esto, ¿no? Y en la era de la inteligencia artificial, muchísimo más, muchísimo más. Ahí tenemos, si querés, otra pregunta por la cual ir, ¿no? Porque acá estamos todo el tiempo corriendo a una velocidad donde la vara se nos va corriendo todo el tiempo. Uno, sí, llamando a Freud, que Freud hablaba de la falta es lo que falta, ese hueco vacío que te genera tanta incertidumbre. Acá la falta, porque nunca logras estar del todo actualizado a cómo esto va. Entonces la falta se presenta todo el tiempo, el agujero, vamos a decir, que decía Freud. ¿Qué haces con esa falta? ¿Cómo te enfrentás a ese vacío, a ese no lo sé todo y este ritmo me va mostrando que quizá no lo sepa todo, cada vez más presente? Entonces, ¿quién soy yo frente a esa falta, frente a eso que no sé? Bueno, ¿No? eso nos deja en silencio reflexionando, porque es verdad que entre el todo y la nada cada vez la brecha es más pequeña y en este mundo cada vez más acelerado, como vos bien decías, lo que se va provocando es una sensación cada vez más extendida y expandida de ansiedad, no de armonía. Y ahí viene otra pregunta, ¿no? A raíz de la que me dejaste picando sobre la inteligencia artificial. Se supone que la tecnología la desarrolla el ser humano para que esté a nuestro servicio y no al revés. Y aparentemente las últimas tecnologías, desde, no sé, la computadora, el teléfono inteligente, internet, las redes sociales, ahora los modelos de inteligencia artificial, hace que cada vez estemos más dependientes y no más independientes. No estamos no solamente no liberando el tiempo, sino que lo estamos recargando de ansiedades y depresiones y angustias y todo tipo de energías, vamos a decirle, negativas. ¿Qué Exacto. propone Nati ante Mira, la falta? buenísimo, primero verlo, porque la productividad está claro que nos da muchísima productividad, nos reduce los tiempos, la agilidad. Es maravilloso lo que producen esos términos. Pero ojo, porque hay otra cara que tiene que ver con el agotamiento y con la saturación y con la ansiedad. Y leía un artículo en yo, así como los médicos pueden leer diferentes literaturas de medicina, yo leo Leadership Quarterly, que es una revista que a mí me encanta, que tiene muchas investigaciones y la verdad que es interesante que si no la conocen la puedan ver. Y decía que hay 3 tipos de ansiedades que se están generando a partir de todo esto. La ansiedad de la obsolescencia es, bueno, pero resulta que todo lo que tengo de mi carrera, todo hoy, este conocimiento que tanto me costó construir, es replicable. Es replicable. Entonces mi pregunta es, ¿a dónde va a estar mi aporte? ¿Cuál es mi diferencial? Y ahí entran las habilidades humanas como un diferencial sumamente interesante.
Entonces, la ansiedad por la obsolescencia es esa primera. La ansiedad de las múltiples opciones que tengo. Hoy tengo esto, y si elijo, y si no elijo, pero si elijo esto, me quedo sin esto, pero esta otra te puede dar. Entonces, tengo tantas opciones que entro en una parálisis por análisis, porque elegir hoy, entre tanta abundancia de cosas, te pierde, te agota mentalmente. Y la otra, Andy, que es una tercera interesante, es el ruido mental que se produce, porque hoy por hoy escribimos un artículo y decir, ay, ¿sueno como la IA? ¿Estoy sonando? No, entonces es como, hoy todo es fácilmente decir, ¿me está hablando Nati o me está hablando la IA? ¿No? ¿Está hablando? ¿Quién está hablando? Y ahí es donde yo digo que en medio de todo esto no perdamos aquello que nos hace únicas o únicos. Defendamos ese pedacito que cuando yo leo los domingos de Andy, digo, este es Andy puro, puro, puro. No tengo duda que acá Andy está. Y se nota, esta es Natalia, esta es la energía que está transmitiendo. Entonces, con todo esto, además de estas tres ansiedades, defendamos esto que nos hace único, que es nuestro sello, porque si no corremos el riesgo de sonar todos iguales. Bien. Y esto es un poco lo que la ansiedad es la contracara de todo esto de la IA y todo lo que las herramientas que tenemos a disposición. Esto de la ansiedad, y necesitamos una mentalidad para poder manejarlo y una energía para poder sostenerlo. Bien, 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 bien. No, me gusta ver la cara B de las cosas, no solamente esa cara de productividad, de eficiencia, de optimización, que está bien, está bienvenida, buenísima. Pero todo lo que acabas de describir es literal. A mí, una de las cuestiones que me tiene más preocupado es el burnout digital, ¿no? Es cierto que nosotros acá en Europa estamos entrando ya en territorio vacacional y la gente está agotada, ¿no? Pero sí es verdad que el burnout digital está haciendo de las suyas. Y muchas veces me pregunto, ¿cómo te podés mantener al día, curiosa, lectora, informada, compartiendo todo eso sin entrar en ese bucle, ¿no? Que a veces uno se mete sin querer? ¿Y cómo te podés dar cuenta sin llegar al agotamiento o al estrés físico para no tener que volver a decir, pucha, volví a caer en la trampa? Exacto. Yo la otra vez hice como una limpieza de todas ciertas suscripciones, mails que me van llegando. Y para mí esto es saber establecer tus prioridades. Y cuando vos tenés prioridades sobre determinados proyectos y determinadas cosas que hoy ocupan tu presente, bueno, podés nutrirte de cosas relacionadas a eso. Ahora, si abrís las 25 ventanas que tu mente a veces ahí te va llevando a que vayas haciendo una cosita y otra, bueno, ahí ya corres el riesgo de entrar en ese burnout digital, en ese agotamiento, porque no estamos preparados, y esto lo dice la neurociencia, no es verdad que estamos preparados para el multitasking, porque esa atención fragmentada es tremendamente agotadora. Imagínate 25 ventanas, donde en una estás leyendo un libro, en otro el artículo, en otro el proyecto, la propuesta que estás mandando, la conferencia que estás... No es posible hacerlo. Y eso es una fuente de energía que se va drenando. Entonces, primero priorizar, decir, ¿cuál es? Las prioridades no pueden ser 15. Las prioridades tienen que ser 3 o 4. Si tenés 15 prioridades, no tenés ninguna. Claro, claro. No tenés ninguna. Entonces, priorizar, y otra palabra maravillosa que practico y que trato de entrenar es el foco. El foco, cómo nos cuesta en este momento, en este presente, donde todo está, todo el tiempo el estímulo está ahí presente, cómo nos cuesta hacer foco. Entonces, priorizar, focalizar y ser ciertamente, ¿no?, disciplinados en llevar, digamos, una rutina que no nos haga estar abriendo 15 ventanas. Yo establezco una rutina en mi vida, en la mayor parte de las cosas, en hacer ejercicio, en alimentarme, en estar al aire libre, establezco una rutina y también en espacios para la lectura.
Ahora establecí hace unos meses que 20, 30 minutos al día tengo que hacer mi lectura, porque eso también me enriquece y me va apoyando en mi trabajo mismo. Imagínate si yo no leo, pero no puedo estar leyendo 50 cosas a la vez. Tengo que focalizar en una y después poder hacer un resumen, una reflexión. Entonces, hay que también poner la disciplina en esto. Entonces, foco, priorizar, disciplina y una intención clara de poder sostenerlo, porque si no se puede sostener, es que no lo podés llevar adelante. Pero ser conscientes de que hoy es un desafío enorme mantener la atención, el foco, por todo lo que hay abierto, ¿no? Y encima que las redes te van trayendo, porque si vos, no sé, le quisiste hacer una fiesta a tu hijo y trajiste un mago y te fijaste en las redes el mago, después te empieza a llover todo lo que tenga relación con la magia. Entonces uno se va enganchando, por eso digo que hay que poner foco y disciplina, ¿no? Ahora que hablas del cumple de los hijos, creo que uno de los grandes desafíos que también tenemos como padres es cómo educamos a nuestros hijos, ya no en una era de cambio, como decíamos antes, ¿no? Sino este cambio de era, que además son muchos cambios de era dentro de un gran cambio de era. ¿Qué cosas de las que a nosotros nos hacen bien les harán bien a ellos? ¿Qué cosas de las que ya aprendimos podemos ayudarlos a evitarles que tengan que transitar y cuáles hay que dejar que experimenten para que aprendan solos? Porque al final el desafío es doble, ¿no? Uno con uno y uno con ellos también, ¿no? Porque como padres uno nunca deja de educar. ¿Qué espacio de reflexión te merece, ya no el piloto automático, sino todo esto que vas atesorando y que vos crees que podés pasarle a la siguiente generación? Sí, algo que para mí es muy importante, tener confianza en ellos, creer que pude brindarles o que les brindo una educación, una forma, valores, y también mi versión de madre al inicio era muy exigente, muy educadora, muy perfecta, y después con el tiempo aprendí que también tengo que poder soltar y confiar. Bien, Dos palabras muy difíciles. Entonces, muy yo lo estoy aprendiendo con mis hijos y es lo que hice. Soltar y confiar que ellos van a poder también tomar decisiones y que se pueden apoyar en una madre y en un padre que están disponibles para apoyarlos y acompañar el camino. Pero soltar y confiar y también respetar sus elecciones, aunque esas elecciones no cumplan con mis expectativas. de acuerdo, de acuerdo. Mm. Si no las cumplen, que pueda yo respetar eso. Cuando soltás y cuando confías, me imagino que se producen dos efectos simultáneos, ¿no? La reacción de ellos hacia vos, la reacción de vos hacia ellos y la reacción de vos hacia vos. ¿Cómo fue tu sufrimiento al empezar a Claro. soltar? ¿Y qué resultados trajo? Porque al final imagino que uno no deja de medir las cosas, ¿no? Decir, che, solté y se me descarriaron, tengo que volver a tomar la rienda, o solté y no fue bien, voy a soltar más. Claro, el ejemplo es cortito. Mi hija sale de chica en invierno en hojotas. O sea, en invierno mi cabeza dice que uno tiene que salir con los zapatos, las medias, etc. Ella dijo, yo tengo calor, voy en hojotas. Y yo generaba una discusión porque yo no aceptaba el punto de vista de ella y quería que ella pueda salir a la calle como mi mente, y vamos a decir las convenciones, en invierno hay que salir con zapatos. Ella me dijo, ¿quién lo dijo eso? ¿Hay una ley, hay algo? Entonces me generaba mucha discusión, hasta que empecé a trabajar mi propia incomodidad de que ella salga a la calle y que la gente la vea en hojotas en invierno. La trabajé en mí y vos sabés que Andy cambió completamente porque la salida con ella era algo mucho más fluido, más lindo, era un momento de reírnos, mientras que antes era un momento de mucha tensión porque yo quería que ella haga lo que para mi estructura mental era correcto. Entonces, ese ejemplo que yo siempre lo pongo, a mí me llevó a la incomodidad de tener que atravesar esa rigidez, de decir, tiene razón, ella
está queriendo salir así y no está mal, está saliendo sin medias, ¿cuál es la preocupación? Si tampoco es que se enfermó ni nada por el estilo. Tuve que flexibilizar la competencia que tanto me gusta, mi mente, atravesar la incomodidad y darme cuenta que podía ganar un momento mucho más lindo y mucho más amoroso respetando la elección de ella. Bien. Ese fue mi proceso, ¿no? Nati, volviendo al libro y a las energías y a tu trabajo, casi el 100% de tu trabajo es dar. Estás permanentemente dando, ¿no? Asesorando, coacheando, enseñando, conferenciando. Es casi como un camino de ida de la energía, ¿no? ¿Cómo, Sí. cómo retroalimentás para no quedarte vacía cada día al final del día? Sí, bueno, el deporte es algo que yo me dedico mucho, no solo correr, practicar, ahora voy a correr la maratón, en 10 días, la 21 kilómetros, la de Buenos Aires, que es hermosa, ¿Estamos y listas o también, no? ¿eh? ¿Estamos listos ya para la maratón o Sí, no? sí, sí, ya estoy. Voy a correr este domingo 15 y el otro 21. Muy Así bien. que estoy muy contenta con eso. Vos sabés qué es mi cable a tierra. Yo soy virginiana, Virgo es un signo de tierra y la tierra a mí, estar al aire libre, oxigenarme, eso me hace tomar muchísima energía. Y sabes, Andy, que cuando paso mucho tiempo o haciendo todo lo que vos describiste o en la computadora, vivo cerca de un espacio verde que es la Reserva de Buenos Aires y a veces salgo y durante 10, 15 minutos me conecto y vos sabés que respiro, es una inyección de energía que no te puedo explicar, me encanta. Eso es un cable a tierra para mí que me conecta muchísimo. Y después buscar mis espacios con mis amigas, salir a un lugar lindo, tener un momento, yo tengo un espacio que se llama Reencuentro del Alma, voy hace 7 años a este espacio que queda en Tigre, que es una localidad en zona norte de Buenos Aires, y que el reencuentro del alma es un grupo de gente que se reúne, hace meditación, hace yoga, y la verdad que es un espacio que a mí me encantó. Lo descubrí en una conferencia de mujeres líderes y una CEO decía que su forma de recuperar energía era este espacio reencuentro del alma. En un break la fui a buscar para que me cuente de ese espacio y hace 7 años que participo de ese mismo lugar y es un momento en el que me regalo pleno de energía. Así que yo soy muy consciente de que mi energía la tengo que cuidar y más Bien. ahora que, bueno, vamos creciendo, ¿no? Bien, no, totalmente, totalmente, Nati. A mí hay una expresión que te pregunto, ¿hasta cuándo crees que la vamos a seguir usando? Que es mujeres líderes, ¿no? Ok. Porque al final yo creo que el liderazgo no debería tener género, ¿no? No, No es que decís liderazgo masculino, liderazgo femenino. Hay liderazgo. Y puede haber un hombre, una mujer, o los dos ahí arriba, o en ese lugar. Vos que estás tan metida en temas de liderazgo, en círculos de liderazgo, en comunidades de liderazgo, ¿cómo ves hoy este espacio de liderazgo en la relación, en el balance, en el equilibrio o en la brecha que todavía hay entre liderazgo masculino, liderazgo femenino? Y si en algún momento hablaremos solamente de liderazgo sin género. claro, hoy veo esa brecha que todavía está presente, yo participo de muchas comunidades, pero mirándolo desde un lado súper positivo, hubo un avance enorme, Bien, enorme, y sobre todo en industrias donde antes era impensado hablar de las mujeres. Petróleo. Yo pertenezco a Voces Vitales, que es una ONG de mujeres, y siempre me invitan a dar charlas. Ahora voy a dar una charla para mujeres STEM en tecnología, qué bueno. mujeres en petróleo, en gas, en química. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que si bien el título es Mujeres líderes en petróleo, etcétera, Sí, la alegría que me da de ver mujeres en niveles realmente de decisión, de dirección, con responsabilidades, y es enorme la alegría de ver que esas mujeres se sientan en una mesa a tomar decisiones como los hombres, como decís vos, no hay género. Y me parece que eso ha avanzado enormemente, o en las comunidades que yo estoy, que son varias, de San Andrés, de WEF, el avance es enorme. Sin embargo, todavía hay un recorrido que hacer, pero soy muy optimista de que lleguemos a ese momento donde la palabra es líderes.
Lo que pasa es que hoy, como esa brecha existe, seguimos apuntalando el concepto de las mujeres, ¿no? Bien. Pero para mí esa es una brecha que con el tiempo cada vez más se va cortando y sobre todo en el mindset masculino, porque estas comunidades a las que yo voy también cada vez participan más hombres directivos, CEOs, apoyando iniciativas de este estilo. Yo creo que el camino a seguir va más de la mano de eso que vos describiste, ¿no? Que son hombres y mujeres caminando de la mano juntos. Obviamente luego cada uno puede tener sus foros, ¿no? De diálogo, de debate, de encuentro, de causas, de principios, de valores, pero creo que al final, para que sea un poco más representativo de lo que es la sociedad, tenemos que ir juntos y los Total. hombres tenemos que ayudar a allanar ese camino y las mujeres también dejarse ayudar, ¿no? En el mejor de los sentidos. Absolutamente. No es guerra, es Al colaboración. revés, al revés. Justo hoy vi un posteo, justo antes de empezar este live, que ahora no me lo acuerdo muy bien, pero hablando de liderazgo, eh, creo que ponían 4 bullets sobre, fue uno de los líderes más grandes de la historia, era bondadoso, era generoso, era inspirador, y abajo decía, pero algunos de su equipo no lo siguieron, ¿no? Y el líder se supone que era Jesús, y uno de los que no lo siguió era Judas, ¿no? Judas. Y hablaba un poco de esta circunstancia, ¿no? De que no siempre el liderazgo puede o debe cargar con todo lo que pasa, ¿no? Porque a veces vos podés ser el mejor líder Jesús y luego tenés un Judas Claro. dentro. Eh, hoy al líder se le está exigiendo demasiado, ¿no? Que sepa inteligencia artificial, que tenga habilidades blandas, que comunique bien, que se pare en un escenario, que entienda nuevas tecnologías, que ayude a transicionar, que incorpore nuevas generaciones, que cierre el gap generacional y de género. El líder hoy, vamos, tiene más demanda que cualquier modelo sofisticado de inteligencia artificial. ¿Cómo está hoy el liderazgo desde lo que vos estás viendo y viviendo en primera persona? Sí, este liderazgo para mí está tendiendo cada vez más, o en las empresas en las cuales trabajo y el tipo de programas que están, digamos, llevando adelante, están impulsando hacia las habilidades más humanas del líder, porque como decíamos antes, si todo el conocimiento, si muchas de las cuestiones técnicas, todo eso va a venir muy dado por lo que ya estamos viendo, entonces vamos a necesitar líderes que puedan gestionar a un equipo de trabajo con sus emociones, con sus momentos de crisis, cuando tienen que ser resilientes, empáticos. El líder va a tener que, mira, cada vez que hablo del liderazgo y que estamos hablando de CEO, el CEO no sabe todo, por eso tiene un equipo abajo y no Mm, tiene que saber todo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Para eso está ahí gestionando un equipo. Lo que tiene que saber, que lo va a diferenciar, es de estas habilidades, cómo tomar decisiones, cómo poder comunicar, cómo tener un equipo, ¿no?, que se sienta bien, un clima de trabajo ameno. Esas son las habilidades que lo van a empezar a diferenciar. Y hoy veo que las empresas cada vez más están apuntando a las habilidades humanas. Stanford cambió su currícula de educación ejecutiva y los programas que le da a los líderes, donde antes era 70% habilidades técnicas y un 30%, ahora el 60% de esas habilidades tienen que ver con el ser y el 40% son habilidades específicas del líder. Pero el programa empieza enseñándole a un líder la dimensión del ser. es Así que vos maravilloso. fíjate, maravilloso, una Y espera, universidad como Stanford que dice, no, primero hay que empezar por lo primero. En mis términos diríamos, empecemos por lo de adentro, porque lo claro, de afuera va a ser un reflejo de lo que sucede adentro, qué bonito, qué bien. Me ¿no? alegra escuchar eso, bien por Stanford. A mí, junto al equipo Totem, estos últimos meses hicimos unos proyectos de una envergadura, de un impacto muy grande, y se dio la circunstancia, casual o no casual, de que 4 de esas compañías multinacionales tenían una CEO mujer, una directora general mujer. Eh, y aunque cada una obviamente tenía su particularidad, su personalidad, su forma
de impactar y de marcar el camino, las 4 me sorprendieron, y la pregunta va a estar relacionada con esto que me sorprendió, los buenas personas que eran. Eran transparentes, honestas, genuinas, directas, claras. Si no sabían algo, te decían, de esto no sé. Si en algo no estaban de acuerdo, te decían, no estoy de acuerdo por esto, por esto y por esto. Le daban el espacio al equipo. Yo estaba como anonadado. A veces, como yo soy un tipo que necesito verbalizar lo que siento, a veces decía, puta, qué buena suerte que tenemos, ¿viste? Y sonaba como a chupamedias, como se diría en Claro, Argentina. sí. Pero no era por chupar las medias. Yo ya estaba trabajando, ya estaba contratado, ya tenía el contrato firmado, todo. Pero me daba esperanza, me daba emoción e ilusión que había un nuevo tipo de liderazgo que, en vez de querer copiar al liderazgo rancio, tiránico, jerárquico, desactualizado de antes, habría un espacio nuevo que para mí es mucho mejor que el de antes. Claro, porque eso también tiene que ver, y acá siempre, viste, nos lleva al mismo lugar, no porque sean mujeres, pero en estas mujeres todo lo que describiste es un trabajo interno que les permite ser genuinas, poder opinar cuando algo sea diferente a lo que ellas dicen, abiertas, flexibles, pueden posicionar un punto con respeto, con ubicación, con solvencia. Todo tiene que ver también con tu propia seguridad, con la confianza, con tu dominio personal. Entonces, por eso es tan importante la dimensión del dominio personal, que es la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque a partir de que vos eso lo podés cultivar, la respuesta que le podés dar a tu jefe, que es el CEO o el líder, es, mira, esto que estás diciendo, yo lo estoy viendo desde otro punto de vista. Y es la verdad que es maravilloso que venga un colaborador y te plantee con respeto, con ubicación, y con argumentos que hay un punto que no está de acuerdo. Pero para eso hay que trabajar en la seguridad interna, en la autoestima y en la confianza. Si no, a veces es difícil. ¿Qué le voy a decir? Que no. Entonces me va a decir, esto va a caer en mi reputación, la próxima me va a decir que... Entonces el rum mental te lleva y te Total. saca de lo que vos realmente pensás. Entonces el trabajo interno y esa seguridad es lo que sostiene, a mi entender, lo que vos llegaste a ver en estas mujeres. Maravilloso. Nati, entramos en la recta final de Totem Live, episodio 19, temporada 6. Tenemos acá una pregunta de Guido Gallardo, perdón, que te pregunta qué libro sobre liderazgo o qué libros sobre liderazgo recomendás. Obviamente, empezá por recomendar el tuyo y luego el resto, Nati. Sí, bueno, energía que lidera, por supuesto, porque ahí va a hablar mucho de liderazgo y sobre todo de la gestión de la energía y cómo no llegar a niveles de burnout y de estrés. Y después te recomiendo también un libro que me gusta mucho, que habla de esta mentalidad flexible que es necesaria hoy, porque si no somos flexibles empezamos a padecer los cambios y el padecimiento de los cambios el cuerpo lo resiente, ¿no? No solamente la mente, sino que el cuerpo lo va resintiendo. Ahí te recomiendo el Mindset del Éxito de Carol Dweck, que es una psiquiatra que hizo una gran investigación estadounidense, que hizo una investigación de 2 tipos de mentalidades. Y eso lo aplica al trabajo, a los hijos, a la familia y a tu vida personal. Así que el Mindset del Éxito es una competencia clave, que es la flexibilidad, que ella la trabaja muy bien, que se llama Carol Dweck. Así que ese es un libro que te recomiendo también. Maravilloso. Nati, ahora entramos en la última parte, últimos minutos de este episodio 19, de esta sexta temporada. Imagínate marzo del Sí. 2020 cuando empezamos con Totem Live y nos íbamos a imaginar que 6 años después íbamos a estar acá en la No, sexta temporada con increíble. Nati De Vita completamente en vivo. Antes del mensaje de cierre y luego la despedida, Nati, como madre, eh, ¿qué tipo de cosas te gustaría que vayan o empiecen a cambiar ahora para que nuestros hijos vivan en el mundo que van a vivir como adultos dentro de 10 años, 15 años? ¿Qué cosas de hoy querés dejar y qué cosas de hoy te gustaría cambiar? Me gustaría, en términos de la educación que yo veo que reciben mis hijos y de todo lo que yo he recorrido estudiando, si pudiese, incorporaría mucho más temprano
tanto en la formación inicial, estas habilidades de las que estamos hablando, que hoy nos damos cuenta cuánta relevancia tienen. La inteligencia emocional, la educación financiera, habilidades que son centrales. Cuando yo salí de recibirme de psicóloga, a mí nadie me había enseñado cómo poner un consultorio y que tenía que pagar ciertos impuestos y cuánto tenía que cobrar. Todo eso para mí es muy importante que sea antes que cuando yo tuve que salir a poder hacerlo. Entonces, educación financiera, inteligencia emocional y cómo poder trabajar en el dominio personal. ¿Por qué? Porque estamos formando profesionales del futuro. A mí me hubiera gustado que mi hijo tenga mucho más educación emocional en el colegio, de cómo enfrentar conflictos, de cómo trabajar esto del piloto automático y del nivel de conciencia. Me hubiera encantado que eso pueda estar antes, porque yo lo tuve que adquirir de mucho más grande. Entonces, si hoy tuviera la posibilidad, es incorporar estas habilidades más humanas, mucho más presentes en la currícula de lo que están hoy. Y sacaría un poquito de toda la cuestión que a veces es el premio del premio, que a veces la educación está tan asociado a eso, cuando en la vida las experiencias nos van marcando otras cosas, y cuando salimos de eso del premio al premio, entramos en ámbitos en los que ahí se ve quiénes somos, y no vamos a tener que estar pendiente del premio. Y si no recibo premio, no valgo. Yo no quiero entrar en eso. Si no recibo premio, valgo porque soy yo y porque tengo recursos y porque tengo enormes habilidades para poder actuar, trabajar y conseguir mis logros. Entonces, esas son las cositas que quizás podría cambiar. Casi nada. Casi Sí. nada. Bueno, Casi soy nada. ambiciosa. No, está bien, no. Sí, sí. No sé, alguien decía, ¿no? Para poder llegar a la luna tenés que apuntarle a las estrellas, ¿no? Y así Hay por que lo soñar menos. en grande. Hay que soñar en Totalmente de acuerdo. Empezamos soñando en grande y vamos a seguir soñando en grande. Y grande. hablando de soñar en grande, nos gusta, siempre que vamos despidiendo un episodio de Totem Live, darle las cámaras y los micrófonos a nuestros invitados, a nuestra invitada en este caso, para compartir un mensaje de cierre que puede ser una reflexión, puede ser un silencio, puede ser un mensaje, puede ser algo que no hayamos hablado y que para vos es importante que todas las Sí, personas que nos acompañan lo escuchen. Así que cámaras y sí. micrófonos hasta Buenos Aires, Argentina, y escuchamos atentamente a nuestra querida Nati De Vita. Yo les quiero hacer como una invitación, ¿no? Un poco resumiendo lo que hablábamos. La vida y esta realidad nos va a llevar todo el tiempo al seguir a seguir haciendo y a una velocidad cada vez mayor. La invitación es a que en esa velocidad podamos encontrar todos y nos podamos regalar un espacio para frenar y preguntarnos: ¿estoy disfrutando de esto que es mi presente? ¿Me gusta lo que veo? ¿Lo que estoy haciendo me conecta con mi deseo, con quien soy, con esta versión de mí que disfruta, que trabaja, pero que también quiere tiempo para familia? Tengamos la conciencia de poder parar a chequear si eso también está presente, el disfrute y sobre todo la conexión con nosotros mismos. Porque si poco a poco vamos siguiendo la velocidad, pero nos vamos desconectando, es muy poco probable que se pueda sostener nuestro negocio, nuestra carrera y todo lo que veamos como objetivos. Solo lo vamos a poder sostener si paramos y nos dedicamos ese tiempo y ese regalo de reflexionar cómo nos sentimos. Y cuando decimos cómo nos sentimos, estamos llevando el cuerpo a eso también. Y les voy a regalar una frase que para mí es muy útil y es: en cada decisión que tomamos, ¿me elijo o me abandono? Esta decisión que tengo frente a mí, si le digo que sí, ¿me elijo o me abandono? Entonces cada uno tendrá la respuesta y sabrá cuánto de esa decisión conecta o desconecta consigo mismo. Y ahí, seguramente, escuchando nuestro cuerpo y nuestra alma, vamos a tener la respuesta.
Así que ahí esa es la gran invitación que les hago. Y muchísimas gracias por este espacio. Tremendo, Nati, tremendo. La verdad que ahora, habiendo visto este cierre, te tendría que haber dicho, bienvenida a Totem Live, me voy, te dejo la hora vos sola y vengo a despedirte y ya está, hubiese que salido mucho mejor el episodio. Qué barbaridad, qué Qué barbaridad. bueno, qué Hermoso, lindo. hermoso. Bueno, Qué- disfruté mucho porque vos también sos una persona que hace unas preguntas maravillosas y que también hace que el entrevistado surja esta energía y estas ganas de compartir este espacio que creaste. La verdad que encima, como decís, hace tantos años se sigue manteniendo con esta misma energía. He visto episodios y la verdad que es excelente. Y bueno, gracias a vos y a todo tu equipo por esta invitación, ¿no? No, una grande, Nati. Me encantó el cierre, me encantó también esa... Es La casi un frase. mantra, ¿no? El que acabas de decir En y cada creo que decisión me elijo o me abandono. ese En mantra cualquier... es, hay que tatuárselo acá, ¿viste? Acá mismo. Entonces lo lees cada vez y no te olvidás, porque al final del día es donde está la energía, ¿no? Que te nutre o la energía que te abandona. Es Ahí genial. está. Es en las decisiones que tomaste hoy en este día, la mayoría de ellas, ¿te elegiste? ¿Elegiste tu energía? ¿Elegiste tu atención? ¿Te elegiste o te abandonaste? No importa. Si te abandonaste, observa en qué te abandonaste porque te va a ayudar a que la próxima seas más consciente de lo que estás decidiendo. Me encantó, Nati, me encantó. En mi Bueno, nombre, en el nombre de todo el equipo Totem Branding, que trabaja muchísima gente detrás del programa para preparar la previa, los links, las sí, piezas de comunicación, amorosos. los invites, las agendas, todo. Muchas gracias a todo el equipo. Gracias Gracias, a vos. Nati, por regalarnos tiempo, conocimiento, sabiduría, vida. Así que Gracias, te gracias a agradecemos vos. de corazón y la seguimos, ¿eh? Vos ya Sí, sabés que la lo está por seguimos. venir. Gracias a todos, gracias a vos, te admiro, un aprecio enorme y bueno, siempre estaremos aquí para seguir compartiendo la mirada, ¿no? Que Así no es poco. que no es poco. Así que ya Un saben, compartimos mirada, compartimos energía. El libro de Nati es una joyita. Si pueden, háganse con él. Si no, síganla en redes. Es una tipa muy generosa con su sabiduría. Está permanentemente compartiendo. Así que les cuento nada más antes de despedirnos que nos queda un episodio de esta sexta temporada, que es el número 20, que va a ser mañana. Así que con eso daremos cierre a la sexta temporada y ya está el equipo debatiendo si habrá séptima o no, con lo cual este puede haber sido el anteúltimo capítulo ever de Totem Live, no lo sabemos todavía. no lo Así que sabemos, ojalá que Nati, se diga. un Bueno, millón de muchas gracias gracias. a Gracias vos, a de vos, verdad. Andy. Un placer enorme y a todo el equipo y a toda la audiencia. Un beso Un beso grande, para todos. gracias. Gracias. Abrazote, gracias por estar ahí. Nos vemos muy pronto Nos porque lo vemos. mejor está por venir. Gracias. Hasta luego, adiós.